que en este caso, bueno, pongo en contexto, no, o sea, una agencia de comunicación malagueña con representación en todo el mapa nacional e incluso fuera de España, le hicieron un encargo para un despacho de notaría que se había asociado con, en este caso, con un registrador de la propiedad, es decir, eran dos proyectos separados que ahora se unían en un único proyecto. Le solicitaron un asesoramiento en comunicación a una agencia de comunicación malagueña, como os digo, de compañeros de promoción y antiguos alumnos de la facultad, una agencia con presencia nacional e internacional, como antes os comentaba. Me pidieron la colaboración en algunos aspectos, fundamentalmente de redes sociales, y es el proyecto que os voy a compartir. Bueno, el esquema que voy a utilizar es un resumen, ¿vale? Insisto, es la presentación final que se les hizo al proyecto, o sea, en este caso a los clientes, con una situación de partida, es decir, la fase de diagnóstico que habéis hecho, una definición de competencias y referencias, espejos en los que comparar su estrategia de comunicación en un análisis de la competencia y unas propuestas que vienen acompañadas de un plan de contenidos y los canales, ¿no? Quizás el punto 4 y el punto 5 son los que más me interesan que tengamos claro de la exposición de esta mañana y que veáis un poco para qué habéis hecho todo lo que hasta ahora me habéis ido entregando de análisis de la página web y de análisis de redes sociales. Bien, vamos a empezar con el punto de partida. En primer lugar, es importante conocer un poco la historia, ¿no? Os comentaba hace unos días en la exposición de la semana pasada y en un texto extenso con la estructura del trabajo que os he compartido, que es importante contar el relato, ¿no? Cómo surgió la idea, ¿no? Y en este caso, como os comentaba, partíamos del caso de dos proyectos diferentes que llevaban trabajando de manera colaborativa durante más de 16 años, de manera compenetrada, registradores de la propiedad y notaría, en estos dos despachos, y que en un momento dado deciden fusionarse para hacerse más fuerte. Este proyecto en concreto y esa fusión se produjo en el año 2014 y el encargo del proyecto que os estoy presentando es del 2015. Partían de la base de que desde ambos despachos se prestaba un servicio excelente, atención a la ciudadanía, en una serie de cuestiones que ahora posteriormente vamos a enumerar para ver cuáles son su misión, su visión, sus valores y también ver un poco cuál es el trabajo que desarrollaban, ¿no? Con sus diferentes perfiles de clientes. Y como elemento fundamental en el que nos hacían hincapié cuando nos encargaban el proyecto, insistían en que ellos entienden su trabajo como un apoyo a la ciudadanía. A ver, después si queréis debatimos sobre ello al final de la sesión, pero si yo tuviera que preguntaros ahora qué imagen tenemos de los notarios, de las notarias y del registro de la propiedad, a lo mejor alguno, pues tendríais vuestra opinión, ¿no? Sin ir más lejos, anoche veía un tuit de una amiga abogada con respecto a una modificación que había introducido el gobierno dentro de las medidas de la crisis en estos últimos días, en el que, bueno, la abogada amiga en Twitter más o menos venía a decir que cobran demasiado, no sé, es una imagen que podríamos tener, ¿no? De lo que nos cobran por cualquier tasa cuando vamos a pedir un préstamo, una hipoteca, son tasas establecidas, que además están aprobadas, ¿no? En este caso, la medida del gobierno de ayer creo que era que se bajaban al 50%, no recuerdo bien, pero aún así eran criticadas en redes sociales en el día de ayer. Bien, bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los servicios que presta una notaría? ¿Vale? Lo primero que hicimos fue documentarnos, al igual que os sugiero yo en vuestro trabajo, que a través de su página web y con la entrevista nos informemos de cuáles son las actividades que desarrollan, los servicios que ofrece cualquier despacho de notaría, ¿no? Y de registro de la propiedad. Y ahí tenemos todos los servicios que ofrecen, en este caso, y el consejo para diseño. Lo hicimos en una nube de palabras. Mirad, pues desde firmas de escritura, escrituras de herencia, pueden celebrar matrimonio desde la última ley aprobada en 2015, contador partidor, requerir documentos de heredero,
testamentos de sucesión, escrituras para préstamos y para hipotecas, declaración de herederos, certificados electrónicos notariales, nombramiento de albacea, escritura de constitución de sociedades, de empresas, startups, por ejemplo, hay que, a la hora de desarrollar los estatutos, documentos de compraventa, si hemos dicho matrimonio, divorcio, certificación de eficiencias energéticas, informar de deudas, de personas fallecidas, declaración de nueva obra, procedimiento monitorio ante notario, capitulaciones matrimoniales, subastas notariales, etcétera. Ahí tenéis ahí todos los servicios. Entonces, la primera pregunta, una vez que tenemos el listado de servicios, estoy en la misión, visión, valores, ¿vale? En la primera fase, ahora vamos a avanzar. Primera pregunta que nos hacíamos las personas que estábamos realizando el informe. Esto está muy disperso. ¿Podríamos agrupar estos servicios, estas tareas, estas funciones? Porque nos ayudaría bastante a la hora de organizar el trabajo. Imaginaos una página web con todas esas etiquetas, ¿vale? O imaginaos en una cuenta de Twitter, o de Facebook, o de Instagram, o de LinkedIn, si queremos hablar de estos temas, porque estos serían temas de los que deberían hablar como tipos de mensajes, son muchísimos, ¿no? Podríamos agruparlos, ¿no? La primera pregunta. Y el cómo agruparlo lo vamos a ver después en la propuesta de la estructura de la web y en la propuesta de los mensajes. De momento, en el diagnóstico nos hacemos preguntas. Oye, esto es demasiado. ¿Cómo organizo yo esto? Bien. Respecto al marco legal, no siempre, ¿vale? Pero en este ejemplo nos vimos obligados a introducirlo, porque mirad, en el caso de los colegios de notarios, bueno, ellos no pueden poner publicidad, por ejemplo, en periódicos. O sea, no pueden anunciarse, pero tienen una serie de limitaciones en cuanto a lo que es la comunicación, pero sí que pueden ofrecer sus servicios de alguna manera y sí que en la última normativa, que hablo del año 2015, sí que se ofrecía la posibilidad de trabajar determinadas estrategias informativas y de comunicación, ¿no? Al final es una estrategia de competencia para captar clientes y usuarios, ¿no? O sea, hay bancos que trabajan específicamente con 2 o 3 despachos de notaría cuando vamos a firmar una hipoteca o un préstamo para comprar un vehículo, por ejemplo, ¿no? 2, 3 despachos y son fijos, nos mandan cuando vamos a pedir un préstamo a uno de estos bancos. Pero también de manera individual podemos elegir a cuál vamos, o cualquier organización no gubernamental, cuando cada vez que cambia de junta directiva y tiene que crear un estatuto, tiene que depositar esos nuevos estatutos con la nueva junta directiva. Cada uno es libre de elegir a la notaría que va. Hay bancos que nos sugieren o nos derivan a despachos concretos. Son clientes con los que estos despachos pueden comunicar. Pero insisto, no se puede poner publicidad y además tienen otra serie de limitaciones. Pero con la entrada en vigor de la nueva ley y con los nuevos servicios, es el caso, recurren a lo que era a crear un plan de comunicación a través de, bueno, subcontratado con esta agencia, ¿no? Bien, después de hacer la entrevista, cuando hicimos la entrevista a las 2 personas responsables de los 2 despachos que se unían y además le pasamos un cuestionario muy breve, la misma entrevista que le hicimos a ellos con matices, se la pasamos también a los 20 empleados que al final confluían en el mismo despacho, venían de 2 despachos, no sé si 10, 15, 5, se unen y ahora son 20 personas trabajando y le pasamos el mismo cuestionario. Esto es lo que nos respondieron los 2 líderes, los 2 directivos principales. En con qué atributos nos vemos, ¿no? O sea, le pedíamos que enumeraran palabras y destacaron confianza, eficacia, profesionalidad y cercanía y disponibilidad. ¿De dónde salen esas 5 palabras, esos 5 atributos finales, sus palabras claves? ¿Vale? Nosotros le hemos pedido 3 o intentamos identificar 3 en nuestro trabajo. Bien, salen de, como eran 2 personas y nos sentamos con ellos, pues empezaron a enumerar, hicieron una lista, ¿no? Salió la palabra seriedad,
eficacia, rapidez, profesionalidad, honestidad, cercanía, cordialidad, confianza, seguridad, atención, disponibilidad, amabilidad, familiaridad y trabajo. Claro, volvemos a lo mismo, a la misma pregunta de los servicios. Son muchas e intentamos ese listado que tenéis en el gráfico simplificarlo en 5 palabras. Lo que hicimos fue agruparlas en palabras sinónimas o cercanas en cuanto a su contenido, ¿vale? Por tanto, en nuestro trabajo de las entrevistas y de la página web, de la misión, visión, valores, servicios que se prestan, lo que hay que hacer es agrupar los servicios, agrupar esas palabras fuertes que se quieren proyectar de misión, visión y valores, ¿no? Ahí, en concreto, están representados. Dentro del diagnóstico, la primera conclusión de la entrevista y de la página web, del credo corporativo, es lo que habría que hacer, simplificar en palabras los atributos que definen mejor al proyecto. Y luego le preguntamos, fijaos, esto es cómo nos vemos dentro. Y luego le preguntábamos cómo creéis que nos ven fuera. En el proyecto que voy a compartir esta tarde incluso hicimos una encuesta a 500 personas externas en el Colegio Profesional de Teleco, lo veréis en el proyecto que subiré esta tarde. Hicimos incluso una encuesta que nos contestaron a esto, ¿vale? Pero no hace falta, ¿no? O sea, en verdad se supone que recordar el triángulo de la comunicación, cómo nos vemos y cómo queremos ser vistos, deben confluir, deben ser ideas coherentes. Bien, entonces, fijaos lo que decían, como positivo de cómo nos ven fuera, hablaban de la rapidez, cercanía y profesionalidad, conceptos que están en los atributos y en cómo nos vemos. Como aspectos negativos, insistían en la idea de que hace falta reciclarse, adaptarse a los nuevos tiempos, a la web 2.0, para acercarse a los nuevos públicos, a los nuevos clientes y clientes potenciales. De hecho, nos dijeron esas 2 frases literales. Nuestros clientes nos ven como buenos profesionales, cercanos y rápidos en nuestro trabajo, pero creen que debemos reciclarnos, mejorar en el trato pensando en los clientes más jóvenes. La primera idea que se nos viene a la cabeza, la primera conversación después de ver esta idea, esto lo tendríamos en literatura, lo tendríamos escrito, después de escucharlo y lo proyectamos en ese gráfico que estáis viendo. La primera idea que se nos ocurre es, ¿qué servicios digitales? No me refiero a las redes sociales, sino a servicios digitales puede prestar un despacho de notaría. Por ejemplo, además del despacho virtual, un sistema de alojamiento oficial para verificar cosas a través de la firma o certificado electrónico, que ya lo establecía la nueva ley. Perfecto, pues eran ideas que ahora después vais a ir viendo que se le van a proponer. Bien, estos 2 aspectos los teníamos de ver la página web y de la entrevista. Vosotros tenéis incluso más información de la entrevista. A estos 2 aspectos de la entrevista y de la web podríamos unir, si procede, depende de cada caso, el aspecto legal. Pero por lo que he visto, a ver, el aspecto legal, aquellos que tenéis empresas de energías alternativas, por ejemplo, sí que hay una normativa medioambiental, pero no hay limitaciones en cuanto a la comunicación y la publicidad en ese sentido, por lo cual no nos afecta. Bien. Hagamos un planteamiento de fortalezas y debilidades en lo que hasta ahora hemos visto de información obtenida de la entrevista. Como punto fuerte se destaca la rapidez, la profesionalidad, la amabilidad, cercanía, eficacia, seguridad, el trato, responsabilidad, los servicios que se prestan, confianza, y ahora veréis por qué insisto en la confianza, porque después en la imagen que proyectan los medios no se percibe del todo esa confianza, y seriedad. Estamos de acuerdo en que se podrían simplificar en las 3 primeras. Bien, como son fortalezas, son tipos de mensaje que tendríamos que utilizar. La mayoría son valores. Son valores que habrá que comunicar, son valores que deberán estar implícitos en nuestros mensajes, como después veremos en las propuestas. Como aspectos negativos, faltaba una mejor organización. Esto implica un poquito de comunicación interna. Sí, son 20 personas, pueden parecernos muchas o pocas, pero hay que organizar el trabajo
y que la comunicación fluya dentro para que además se pueda externalizar, ¿no? Organización, falta de visión comercial. Fijaos que la amabilidad también sale en aspecto negativo, porque aquí contestaron todos los empleados. Dejadez, falta motivación, falta pensar en los futuros clientes, reciclaje, cercanía, falta profesionalidad. Salen los dos lados. Ahora vais a entender por qué cuando avancemos. Por la imagen que durante la crisis anterior, la crisis inmobiliaria, se proyectó en determinado momento de, bueno, pues de los despachos de notaría. Falta compañerismo y falta presencia externa, ¿no? Con este balance teníamos que sacar las conclusiones de hay que convertir todo esto o lo que se pueda en fortaleza, y para trabajar la organización, la visión comercial, la amabilidad, la dejadez, la motivación, pensar en futuros clientes, la cercanía, profesionalidad, compañerismo, presencia, necesitamos de la comunicación, y para el reciclaje necesitamos de la formación y en algunos casos de comunicación. Por tanto, hay que convertir esto en fortalezas, ¿no? Es uno de los planteamientos que nos hacíamos. Vamos ahora con la marca personal. Esto no es necesario para todos los grupos, pero sí hay algunos grupos, por ejemplo, me estoy acordando en el caso vuestro de Dietly, en el que por el peso que tiene la marca personal con respecto a la marca proyecto o empresa, sí que se puede realizar. Y en la marca personal, a las dos personas referentes, es decir, registrador de la propiedad y notario que se fusionan en este proyecto, intentamos hacer con ellos una sesión de discusión en la que empezamos a intentar sacarle información para que se autodefinieran. Así se definía el primero: profesionalidad, seriedad y cercanía, y así se definía el segundo: soy un gran comercial y un gran relaciones públicas, profesionalidad y cercanía. Ambos coinciden en profesionalidad y cercanía, pero fijaos la diferencia en que uno tiene más habilidades comerciales y de relaciones públicas y el otro no. Por tanto, aquí ya podríamos hacer incluso una distribución de roles de la imagen que utilizaríamos de cada uno, y después lo iremos viendo en el desarrollo del trabajo. Toda esta información sale de la entrevista, de las páginas web, del relato, de la historia, de cómo surgió el proyecto, en vuestros casos. Y lo iremos construyendo en tutorías con 3 ideas claves, no hay que escribir mucho. ¿Cuál es la imagen? Esta parte no la he explicado hasta ahora y dije que os iba a poner algún ejemplo. ¿Cuál es la imagen que de los notarios podríamos encontrar en la prensa especializada y en la prensa generalista? Si recurrimos a la prensa especializada, a ver, lo que hicimos, si lo tenéis ahí en rojo, o sea, nos fuimos a la biblioteca de la universidad, a My News, entramos logueado con nuestro correo UMA en la biblioteca y entramos en My News y sacamos una consulta del 1 de enero del 15 al 26 de marzo del 16 sobre medios especializados en el sector jurídico. O sea, el Jurista, Economist and Jurist, OG.pt, Advocatus, Europa.eu, Juris Communicatio Blog Post, ¿vale? Son medios que están en My News, y solo copiamos los titulares, ¿vale? Copiamos los titulares en un Word, todos, nos salían 200 noticias así, copiamos los titulares en un Word, lo limpiamos y nos quedamos con la palabra clave del titular, y eso es lo que nos salía. Decían, hablaban de errores, hablaban de plazos, digital, especialización, derecho, patrimonio, propiedad, ley, poder, familia. Esas eran las palabras claves en titulares, ¿vale? Que aparecía. Como veis, apenas se aprecia ninguna palabra negativa. Conclusión de ahí que la mayoría de las palabras que salían en los titulares en estos medios especializados eran los servicios, funciones que prestan las notarías. Bien, sin embargo, apareció un tema negativo cuando hablaba de errores y algún elemento más, o cláusulas, que era las hipotecas, que ahora en los medios generalistas la vamos a ver con más detalle. En los medios generalistas analizamos en el mismo periodo, enero del 15 a marzo del 16, en El País, El Mundo, Sur, Málaga y La Opinión de Málaga, la imagen
que proyectaban los medios de conceptos de notario, ¿no? Y lo que hicimos fue, de nuevo, sacar en MyNews los titulares, llevárnoslos a un Word, limpiarlo y dejar las palabras clave. Y eso es lo que salía. Política, infanta, hipoteca, competición, blanqueo, complejo, falsedad, compraventa, testamento, Ruiz Mateo, subasta, detención, Bárcenas, urbanismo, etcétera. Fijaos que mientras que en los medios especializados se insiste en sus servicios y en sus funciones, aun en algún momento de ello, sobre todo en el tema hipoteca, no eran muy positivos los titulares, esto lo hicimos a ojo. Sin embargo, en la parte de la prensa generalista, la imagen que se proyectaba era negativa, ¿no? O sea, Bárcenas, Blanqueo, pues, o sea, hubo un momento en el que se les criticaba que habían sido cómplices de la crisis, de firmar las hipotecas, el boom inmobiliario, etcétera y demás, ¿no? Entonces, claro, pero esto fortalece la necesidad de que los despachos de notaría tenían que trabajar en un plan de comunicación, básicamente, ¿no? O sea, nos reforzaba la idea de decir, ostras, es una mini crisis de reputación que probablemente a tu despacho no le afecta, pero como le afecta a la competencia, al final la gente te lo asocia a ti también, ¿no? Era un poco la idea. Cuando veamos la crisis de reputación entenderéis por qué dentro de una semana y media. Bien, dicho esto, entonces nos planteamos vamos a hacer un estudio de la competencia de dónde comunican en las redes sociales y en sus páginas web los notarios, ¿no? Como os recuerdo al principio, y a esto me refiero siempre cuando hablo de que cada caso es diferente y que tenemos que verlo en tutoría, si hasta la puesta en vigor de esta ley no podían desarrollar determinadas funciones en cuanto a comunicación, proyectarse e informar para captar clientes y no pueden tener publicidad, cuando llegamos aquí nos encontrábamos que había pocas páginas web, aunque ahora vamos a ver algunos blogs y algunos referentes en redes sociales que a título personal estaban ya trabajando en ello. Y utilizamos diferentes herramientas para ver el ranking, más o menos, buscamos en Google ranking de notarios en Twitter o ranking de notarios influyentes y encontramos ese listado que tenemos ahí. Y empezamos a analizar, en este caso, este listado que tenéis ahí de notarios, el porcentaje que tenéis a la derecha es el ranking que los algoritmos de aquel momento en Twitter, el ranking de reputación, que los algoritmos entonces de Twitter le otorgaban, ¿no? Y decían que había un ranking y el primero era José Carmelo Llopis con un 66% de reputación. En aquel entonces los algoritmos se basaban fundamentalmente en número de seguidores, número de siguiendo y tweet, ¿vale? Como sabéis, con el paso de los años se ha ido perfeccionando y utilizando otra serie de factores como la interacción y demás. Es un caso, como os decía, de hace unos años. Y cuando teníamos ese listado dijimos, esta es la competencia, estos son los casos con los que nos vamos a comparar. Digamos, el equivalente a vuestros 10 proyectos con los que vais a comparar. Y a partir de aquí empezamos a volcar los datos en gráficos. Así es como yo reflejaría los datos que habéis analizado de las redes sociales, por ejemplo. Este es el caso de Twitter, ¿no? Y teníamos en azul número de tweets, en rojo following y en verde follower. Y como podíamos ir viendo, fijaos que el que mejor reputación tenía, os lo recuerdo, no es el que más tweets pone. Esta es una de las preguntas que yo os hago insistentemente. ¿A quién le rinde más su cuenta? No es el que más tweets pone, sin embargo, si está mejor posicionado, tampoco es el que tiene más seguidores, como podéis ver, ¿eh? Tampoco es el que tiene más, sigue a más cuenta, como podéis ver, sin embargo, está el primero en reputación. ¿Por qué? Eso nos llevaba después a ver casos prácticos, a preguntarnos qué tipo de mensajes comparte José Carmelo Llopis para
tener una mejor reputación y mejor impacto en Twitter, a pesar de que Notario Alcalá o a pesar de que Justito Notario pone más mensajes. ¿Vale? Pues, ¿por qué? Pues le está funcionando mejor el tema para llegar a los clientes, le está funcionando mejor el formato y le está funcionando mejor la estrategia, como ahora después veremos. ¿Vale? Pues, primera cuestión es que yo necesito ver en esta foto a quién le rinde más su cuenta de Twitter en términos globales. ¿Vale? Si lo comparo con el ranking de la reputación. A partir de ahí empezamos a analizar y nos vamos a los tweets por día, ¿no? Y vemos que en este caso Notario Alcalá es quien ponía una media de 28,5 tweets diarios. Mientras que José Carmelo Llopis, que era el que mejor interacción conseguía, solo ponía 14. ¿Qué pregunta me haría yo en vuestro caso cuando estéis delante de vuestros proyectos? A ver, yo haría la media. ¿Quién está por encima de la media? Porque la media está aproximadamente en 14, entre 11 y 14. Sin embargo, los que ponen más no quiere decir que consigan más interacción. Por tanto, primera pregunta, ¿cuántos tweets diarios recomendaríamos que pusiéramos? ¿No? En este caso, la media está en 10, pues les recomendamos, primera conclusión que después veréis en las propuestas, que al día hay que poner entre 10 y 15 tweets. No merece la pena poner 28, hemos visto que no influye excesivamente, ni 31, pero entre 10 y 15 son los tweets diarios para estar bien posicionado en el ranking de reputación. La siguiente cuestión que analizábamos era comparar la interacción, ¿vale? De los notarios con sus diferentes públicos, ¿no? Donde el azul era replay, el rojo era retuiteados y el verde marcados en favorito. Y como vemos, precisamente el que mejor reputación tenía, José Carmelo Llopis, es quien tiene mejor índice de conversación, tiene más respuestas porque contesta y conversa, comenta con sus diferentes públicos, aunque, sin embargo, en retweet no lo es, ¿vale? Y el marcado favorito está en la media, si vemos el tamaño de las barras verdes, está en la media, ¿no? Aquellas cuentas que mayor interacción generan comparten entre 15 y 28 diarios sobre temas, ojo, temas profesionales. Aquí probablemente hay alguno que comparte 20 o 18, pero no genera la misma interacción porque los temas para conseguir esa interacción eran temas profesionales, es decir, los servicios que veíamos al principio, en la segunda, tercera transparencia, y conjugan bien con ejemplos, con casos, o sea, los formatos, que ahora después vaya a ver muchos ejemplos, ¿no? Utilizan un tono cercano, combinando preguntas, ¿recordáis? Tipo de tono, pregunta, con recomendaciones e información. Son los tonos que hemos estudiado y hemos analizado antes. O sea, tenemos que, si me voy a vuestro trabajo, recordar en vuestros proyectos qué tono, pregunta, consejo, información, si usan enlaces o hashtag y el número de mensajes que ponen, qué temas generan mejor interacción, mejor índice de replay, retweets y favoritos. ¿Vale? Es una de las cuestiones que yo por eso os pedía la parte cualitativa. ¿De acuerdo? Bien, esta es la tabla donde volcamos todos los datos. Es una tabla parecida, sin esta parte de observaciones, es una tabla parecida a la que vosotros manejaríais. Y claro, aquí yo puse manualmente, introducí algunas observaciones que me podían ayudar luego a la literatura. Pero bueno, esto no hace falta ponerlo en el trabajo, la tabla final, y tenéis mejores ejemplos en el campus virtual. Algunos ejemplos, yo os he ido diciendo por tutoría sobre todo, oye, guardaros pantallazos. Guardaros pantallazos. Algunos ejemplos de mensajes de notarios en España, de algunos de los que hemos compartido y que os he ido analizando antes los datos. Bueno, pues pantallazos. Esto es un tipo de mensaje donde el formato es la fotografía, que incluye enlace y el tema es empleo. ¿Vale? Es un enlace a un real decreto, ¿no? Aquí es un ejemplo en el que se habla de un servicio, el contrato de arras, un servicio. Ahora bien, pensemos en los públicos destinatarios. Supongo que sabemos lo que es el contrato de arras, ¿no?
pero no todos los públicos los van a saber. O otro servicio, cancelación de hipoteca, y aquí lo que hacen es enlazan a sus blogs, donde a través de tutoriales, otro ejemplo de justito notario que lo hemos visto antes, la fianza se hereda. ¿Qué hago si heredo una fianza? Y cuenta a modo de tutorial, a modo reportajeado en sus blogs, la información. Todos estos despachos cuentan con personas que le asesoran en materia de comunicación o con el trabajo que tienen. Es obvio que no podrían realizarlo todo. Estos son tipos de mensajes que hemos detectado en la competencia, ¿vale? Claro, a mí estos tipos de mensajes que yo he identificado en la competencia, por eso os decía que utilizarais ejemplos a modo de bien, mal, porque podemos ver algún error ahora después. Pues ese tipo de mensajes son los que luego yo voy a transformar en las propuestas. Más ejemplos de mensajes en redes sociales, ¿no? Bueno, algunas cosas que debes saber para defenderte si pagas con retraso al banco. Recomendaciones de un notario en Menorca. Chistes y anécdotas. Humor. Cercanía. ¿eh? Emprendedores. Y fijaos el título, ¿no? Cuello Tortuga. Utiliza un título para llamar la atención. Al final es emprendedores. Constitución de empresa. Es un servicio. Hoy he negado la autorización de 2 testamentos y un poder. O sea, una práctica negativa, ¿no? O sea, no quiero decir negativa del notario, sino que, bueno, o sea, no siempre todo se resuelve positivamente y a gusto de los clientes, imaginamos, ¿no? Cuando no autorizar puede aportar más beneficio que perjuicio. Honestidad, profesionalidad, ¿vale? Es un valor, o sea, porque ¿cómo se comunican los valores? ¿No? Recomendaciones para hacer poderes notariales, autorizar a una persona que haga la matrícula en la universidad u otro elemento, o sea, o estás de Erasmus y necesitas que te haga una gestión importante que requieren que tú delegues los poderes en otra persona, ¿no? Le puedo hacer una pregunta a un notario, o sea, esto por ejemplo es otro, o sea, esto es el formato entre tweets. Abro en Twitter y respondo a preguntas, ¿vale? Cuando hablemos de la comunicación de crisis os voy a poner un caso de un antiguo alumno que me lo mandó la semana pasada, un antiguo alumno de la facultad, que recientemente, porque trabaja para una marca cervecera, recientemente hizo una cata de cerveza en pleno periodo de encierros por la crisis a través de Instagram. Ese formato, no en el caso de los notarios, pero sí en algunos de los proyectos, en Instagram hizo una cata de cerveza Estrella Galicia, para terminar la publicidad, este antiguo alumno, y os voy a compartir el enlace y el formato para que lo veáis. Son formatos nuevos que no todo el mundo está haciendo y que vosotros, por vuestra formación, por vuestros conocimientos teóricos y prácticos y por el trabajo de diagnóstico que estáis haciendo, podréis hacer. Vamos a ver más ejemplos. En la velocidad en el concurso de acreedores, ahora que se habla y se hablará en los próximos meses con la crisis del concurso de acreedores, posibilidad de influir, cuál es el papel del notario, algunos consejos y recomendaciones, otros temas. Hoy, de nuevo, el de la velocidad de concurso, arrendamiento urbano. Otro ejemplo, recordar formato, formato de referencia, compartir titulares de prensa. El mercado del suelo en Valencia. Aquí tenemos. ¿Vale? Son mensajes, formatos, temas que comparten. Mirad este que me llama la atención. Dice aplazamiento y fraccionamiento de tributos excedidos, excepción de garantía hasta 30.000 euros. No sé, haceros la pregunta si esta foto es la ideal o no para compartir con ese mensaje. A ver, algunos podríamos haber puesto ahí un pantallazo de una noticia de prensa y sería formato referencia. Aquí eligieron poner esa cima de la montaña que puede insinuar cierta emoción de, joder, que cuesta llegar para llegar a este punto, o sea, una escalada, ¿no? Para fraccionar los tributos, ¿de acuerdo? La elección del formato y de la imagen es una decisión vuestra como experto en comunicación. Más, bueno, pues en este caso es un enlace de referencia a una revista del sector. Preguntas, ¿qué pasa con mi paro si me doy de alta como autónomo? Pregunta económica que en los próximos días podrá volver a salir. Las daciones de pago, estos son datos, formato, tono, datos, información, estadística.
información sobre normativa, información sobre tendencia. Esto es un tema que a lo mejor no es un servicio directo, pero bueno, o sea, si yo tengo que firmar escrituras de hipoteca y de vez en cuando informo sobre cómo evoluciona la hipoteca, pues, o sea, esto es lo que algunos llaman el Internet de las cosas, entre comillas. A mí no me gusta ese término y ese concepto, pero sí es hablar de temas vinculados a nuestro sector para conseguir engagement y fidelización. La importancia y el desconocimiento en la mediación, ¿vale? Por ejemplo, para escritura, testamento, luego formato, ¿vale? Formato, memes, podríamos utilizar memes perfectamente. ¿Eh? De nuevo, ¿lo veis? El que firma primero es el que va a la cárcel, ¿no? Esto un poco de transparencia, explicar las funciones del notario, nuevo post sobre la interoperabilidad de los protocolos notariales, que es una comparecencia electrónica, hablábamos antes de los nuevos servicios. Y bueno, también hay vídeos. Descubrimos que había un despacho que tenía una sección con pildoritas, en lugar de hacer estos posts que estáis viendo, descubrimos que había un despacho que tenía pildoritas de vídeos, de las típicas, las clásicas preguntas-respuestas, en formato, o sea, en su canal de YouTube, ¿no? Sobre las funciones, actas y poderes, familia, herencia, creación de empresas, capitulaciones matrimoniales, compraventa de vivienda, emancipación de menores, poderes preventivos, seguridad jurídica, ¿vale? Y descubrimos que lo había. Como os voy a compartir, tenéis también los vídeos que podréis verlo. Claro, yo estoy viendo qué hacen otros, todo lo que hacen otros, yo qué tengo que hacer, proponer cosas parecidas, pero adaptadas a mi misión, mi visión y mis valores en función de los atributos que yo quiero comunicar, que es lo que vimos al principio, es unir entrevista y web con el análisis de lo que hemos comprobado que hacen otros parecidos, ¿no? Incluso algunos ejemplos más de vídeo, conferencias, presencia en televisión, por ejemplo, un propio canal con tutorías y formación al cliente. Posteriormente analizamos páginas web y blog, ¿no? Y empezamos una por una y lo que hacíamos era, bueno, pantallazo de la primera y algunas conclusiones. Esta web tiene un buen diseño, una buena estructura, utiliza buenas imágenes, todas de bancos de datos, bancos de imágenes. Los titulares que utilizan en los posts son atractivos, fáciles de entender y conectan con los públicos porque usan un lenguaje cercano. Las palabras que maneja están siempre asociadas a los servicios. Es un diseño limpio, amigable. Son ideas subjetivas de cuando íbamos viendo los 15 o 20 blogs que vimos, ¿no? Fijaos este, que os recuerdo que era el que tenía mejor reputación, Carmelo Llopis, notario. Diseño sencillo, limpio, tiene un listado de palabras que se asocian, o sea, en las categorías que son las palabras clave, que están visibles en la web, con lo cual facilita la búsqueda a cualquier cliente que accede. Utiliza una sección de preguntas frecuentes, los datos de contacto están visibles, recordar código de Stanford, decálogo de Stanford, que lo aplicamos analizando la página web. Los temas están bien titulados y la periodicidad es semanal. Es importante la periodicidad porque, y esto, recordad que cuando estábamos analizando la web, los tweets, cuántos tweets diarios, qué día de la semana es el mejor, eso es importante porque eso nos genera la fidelización por parte de los públicos, ¿no? Si todos los lunes a las 10 de la mañana yo pongo un mensaje, todo el mundo está atento a mi mensaje. Otro blog, pues por ejemplo, este tiene un diseño más clásico, pero buenos temas. Por ejemplo, este era muy interesante, tenía un diseño limpio, buenos temas, bien enfocado, buenos títulos, cómo casarse por lo civil, el censo y la paciencia, por qué hacer capitulaciones matrimoniales, ¿vale? ¿De acuerdo? Son vídeos, aunque no son propios, pero bueno, o sea, aquí hay una decisión que hay que tomar, vídeos propios o vídeos de canales ya existentes, ¿no? Fijaos que que nos pareció muy interesante, decidimos profundizar un poco más y entramos post a post y los agrupamos para ver cuáles eran los posts que más los compartía la gente, que más comentarios tenía o que más lo compartía la gente en Facebook o en LinkedIn. Y teníamos que los temas que más interesaban a sus lectores eran la herencia, las hipotecas y la escritura. ¿Cómo localizábamos los temas? Cuando entramos en el blog, en un post, debajo tiene el botón de las redes sociales o los comentarios,
y te dice, ha sido compartido en Facebook 30 veces, ha sido compartido en Facebook 20 veces. Pues aquí tenéis los temas. Los temas de herencia tenían 545 comentarios en el blog, habían sido compartidos 553 veces y el LinkedIn 143. Evidentemente no os vais a encontrar un proyecto como este, pero que sepáis que si el proyecto que proponéis dentro de un año lo evaluásemos, sería un tema a medir. Página web de referencia, la misma que antes. Este tenía blog y página web. Esta es una página amigable que gusta al cliente, tiene un diseño muy cercano, como podéis ver utilizaba mucho imágenes casi hechas a mano, estructura sencilla, tiene una sección 3.0 que era de didáctica para que la gente entienda cuáles son las funciones que desarrollan, los datos de contacto visibles, código Stanford, y una galería de fotos bueno, que es mejorable, pero que se puede utilizar para transmitir valores e ideas claves. Otra web que analizamos, esta era un diseño demasiado sencillo, muy formal, utilizaba fotos y una estructura para proyectar imagen de equipo. Al final, de cada una de las webs que hemos visto, por ejemplo, imagen de equipo que se quería proyectar, ¿qué cogíamos? Las fotos de equipo que habéis visto al principio. De la anterior del tipo de tema que cogíamos el diseño amigable. De la anterior que cogíamos, de todo íbamos cogiendo algo. Para eso hacemos el análisis. Diseño muy clásico, las fotos transmiten frialdad, fijaos, ni una sola persona. O sea, es una conclusión que sacábamos, ¿no? Si no hay nadie ahí, falta humanización, ¿no? Secciones explicaban los servicios básicos, pero no estaban muy visibles en el menú. Y sí que destaca el párrafo de entrada, aunque es largo, hay mensajes interesantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que de aquí, este texto, podríamos imitarlo en el nuestro, ¿de acuerdo? En cada una vamos anotando algunas observaciones. Paso a la propuesta. A ver, hasta aquí es lo que hemos venido haciendo, diagnóstico, pero ya sacando conclusiones, respondiéndome a preguntas en el diagnóstico, que yo, todo esto en la tutoría, os ayudaré. Vamos a las propuestas. Lo nuevo. Para mí lo importante. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer en las propuestas? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Recuerdo, en el trabajo lo que hay que contar es qué se hará, o sea, cuáles van a ser nuestras funciones como asesores en comunicación. Segundo, ¿quién lo hará? Es decir, ¿qué aportamos nosotros como grupo? Y aquí es donde hay que contar lo de las competencias y habilidades de cada grupo, ¿no?, al proyecto. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer son propuestas basándonos en esos 4 grandes bloques. ¿A quién debe comunicar nuestro proyecto? ¿Cuáles son sus públicos? Que lo veíamos en el tema de la comunicación financiera y comunicación con el entorno. Después, ¿qué haremos? Es decir, ¿qué mensajes? Ya hemos visto todos los tipos de mensajes con pantallazos a los que podríamos recurrir para hacer un listado. Mensajes tutoriales, mensajes explicando los servicios, mensajes explicando los valores, mensajes y cuáles son esos valores, cuáles son nuestros servicios en cada proyecto. ¿Cómo lo haremos? Entonces habrá que decir qué estrategia vamos a utilizar. Para decir qué estrategia vamos a utilizar, tendríamos que tomar la decisión de qué estrategia ha funcionado mejor en los proyectos que hemos analizado. La de informar, promocionar, conseguir participación. ¿Recordáis? ¿Qué formatos vamos a utilizar? Pues, ¿cuáles han funcionado mejor? Hemos visto con vídeos, memes, mapas conceptuales, enlaces a noticias de interés del sector, vídeos en directo, demostraciones, los que tenéis en la tabla, basándoos en los casos que habéis analizado, que habéis visto que funcionan porque generan más interacción, y también basándoos en vuestros conocimientos. Hay algunos que no se han utilizado y que vosotros y yo sabemos que funcionarían bien. Y el tono sí que creo que queda claro cuando hacemos el análisis. Un tono cercano, buscando equilibrio entre las preguntas, recomendaciones y consejos, respondiendo, dando las gracias, pidiendo disculpas cuando hay errores, etc. ¿Dónde lo haremos? En nuestra web y en nuestras redes sociales, en blogs nuestros y especializados, en medios de comunicación especializados, buscando interacción, ¿vale? Esos son los medios. ¿Cómo se representa eso? ¿Qué es a dónde vamos? Empezamos. Públicos destinatarios de un despacho de notarios. Fijaos, no estoy copiando aquí tal cual el gráfico
la teoría que os ponía en el tipo de público. Los notarios tienen clientes individuales, clientes que son empresas privadas, clientes que son empresas públicas, dependientes de ayuntamiento, diputación, junta, etcétera, despachos de abogados, con frecuencia, asesores y gestores, clientes individuales que además tienen relaciones con bancos o con inmobiliarias, o directamente bancos inmobiliarias que nos recomiendan, clientes individuales que además tienen relación porque van a crear empresas, por ejemplo, emprendedores, para que le redactemos la escritura de constitución o los estatutos. Bien, estos son los públicos. Lo que os pido es eso, que me enumeréis los públicos que creéis que tienen vuestros proyectos. Enumerarlos. Si además somos capaces de contar en una línea o dos por qué nos tenemos que comunicar, y por ejemplo, como hice yo en los colores, es que los verdes son prioritarios, son más fáciles. Porque además, si estamos, ¿por qué el banco y la inmobiliaria, que son clientes fijos de un notario, están en rojo? Porque estamos hablando que este plan de comunicación lo estábamos haciendo en plena crisis inmobiliaria. Entonces no tiene sentido que en crisis inmobiliaria fortalezcamos la comunicación con dos públicos que ni se van a construir viviendas, ni los bancos iban a firmar hipotecas. Hablo de los años procedentes de la crisis, ¿vale? Probablemente ahora podíamos volver a encontrarnos en situaciones similares. Entonces, ¿cuáles son los públicos con los que sí? ¿Se van a crear empresas? Sí, autónomos, gente que se ha despedido, que han perdido su trabajo y van a apostar por crear su empresa, lo que estaba pasando justo en el 2015. ¿Habría que comunicar con empresas? Sí, porque vienen los ERTE, vienen reestructuración, negociaciones de los nuevos convenios laborales, e igual en las empresas públicas, con los abogados, que los abogados, para la mayoría de los casos, juicio, cualquier servicio que prestan, muchos de ellos necesitan de la colaboración de los notarios, un público directo. Y asesorías, gestorías también. Porque está muy relacionada con la creación de empresas y está muy relacionada con, bueno, pues convenios, ERTES, etcétera. Eso, enumerar los públicos y en una línea por qué hay que comunicar con ellos, es lo que os pido. ¿Qué valores, qué atributos se quieren comunicar? En este caso, como salía de la entrevista y de la página web que vimos en la segunda y tercera transparencia, lo que se quiere comunicar es confianza, cercanía, eficacia, disponibilidad. Claro, estos 4 elementos, sumando profesionalidad como eje central, son valores. ¿Cómo comunico yo conceptos tan abstractos? Valores con formatos, recurriendo, si cercanía puedo utilizar memes, mensaje cercano, un lenguaje muy asequible por los públicos. La eficacia, pues, contando casos prácticos en los que se demuestre que lo que se me pide lo hago. La eficacia y la confianza están muy ligadas, pero además la confianza es explicando casos en los que quede claro e implícito que yo cumplo con mi deber con honestidad, y la disponibilidad, no tardando 40 días cuando me piden un servicio. O sea, todo esto yo tengo que contarlo, transformarlo en mensajes que se empaquetan en un formato, con un tono y con una estrategia, que es lo que habéis analizado antes. ¿Qué tono utilizaremos? Un tono cercano, amigable, estoy hablando del caso concreto en el que estoy, con la escucha constante al usuario. ¿Y dónde vamos a escuchar? En las redes sociales y en los medios de comunicación, para identificar mensajes que nos ayuden a anticiparnos en nuestros mensajes. Con un lenguaje sencillo, claro. Tenemos que buscar en el tono el equilibrio entre las preguntas, consejos, informar y datos. Lo hemos visto en los casos prácticos que hemos analizado. Hemos visto casos de preguntas, casos de consejo, casos con información, respuesta y comentario, y hemos visto datos. Tipos de ejemplos son los que habría que poner. Incluimos también un análisis SEO que no os lo pido, ¿vale? No os lo pido en el trabajo, pero bueno, estaba claro que cuando la gente buscaba en Google y en otras herramientas SEO, sobre todo, ¿qué es lo que busca la gente cuando quiere contratar un servicio de notaría? Pues busca la palabra notario, notario en Málaga, porque era un servicio para Málaga, el notario, notaría, consejos. ¿Qué servicio busca más la gente? Divorcios, registradores, notarial, colegio notario, abogado, notariado. Vale. ¿Servicio que más buscan?
notaría general o específico, divorcio y registradores. Y fijaos, nos dimos cuenta que el notario en Málaga, ¿no? Palabra que queríamos asociar porque era una oficina ubicada en Málaga. ¿Por qué es importante esto? Insisto, no os lo pido, pero es importante a la hora de decidir la página web, pues se decidió registrar el dominio, los dominios, todos los posibles que estaríamos disponibles, Notarios Málaga, para que cuando alguien busque Notarios Málaga, sea de las primeras en salir. No, esta parte no os lo pido, pero bueno. Bien, vamos a las propuestas. Página web. Lo que os pido es que me digáis de todas las páginas web que hemos visto, cuáles son las dos que más nos gustan. Fijaos, la que antes os he enseñado, la de Francisco Rosales, es la que más nos gusta, y la notaría Cid y Sierra. ¿Vale? Es el blog que más nos gusta y la página web que más nos gusta. Nos gusta por algo, por sus contenidos, por su diseño y por sus secciones. Pues lo explicamos. Y ahora, hacedme una propuesta de web, que es una cosa que os pido en el trabajo. Pues aquí es un ejemplo. Web, sección equipo, donde hablaríamos de asesoramiento, los socios, con su currículum, los valores que queremos proyectar, fotos del equipo y los perfiles de las personas que trabajan. Sección de servicio, cuyos contenidos serían, ¿os acordáis cuando yo ponía un listado enorme de servicios al principio en esta exposición? Pues lo agrupamos basando todos los servicios que tienen que ver con derecho de familia, con herencia, inmobiliario, mercantil, actas y pólizas, lo agrupamos en esos 6 y dentro de ellos ya entraba toda la etiqueta de palabras de servicio que os puse al principio. Consejos, y aquí es donde utilizaríamos más la estrategia con el blog y con redes, con entradas temáticas sobre recomendaciones de cada uno de los servicios. Te podías suscribir a la newsletter, una sección de contacto y consultas para dudas. Pueden ser las redes sociales, formularios, correos. Esto es código de Stanford de nuevo. Una sección con la normativa nacional, autonómica, europea y local. Podrían ser las subsecciones. La ubicación, localización, dirección, un apartadito de preguntas frecuentes que podríamos decidir hacerlo en formato vídeo o escrito. Los servicios virtuales, donde incluiríamos todos los servicios que se prestan a nivel virtual. Por ejemplo, tienen un depósito, por si queremos guardar ahí documentos oficiales que no queremos perder, los aloja, nos ofrecen un cajón digital donde nos lo guardan, ¿vale? Y si lo perdemos en casa, no sé, un documento de una herencia y luego viene el conflicto y no lo encontramos, ahí teníamos una copia. Son servicios añadidos que se pueden ofrecer, donde se incluiría un tutorial de cómo utilizarlo y sus costes y de nuevo los valores de transparencia, etcétera, ¿no? Os hablaba antes del SEO, se decidió, fijaos, Notario en Málaga, se decidió registrar el dominio porque no estaba acogido. Opción. Vamos a las propuestas de canal, mensaje, formato, tono, ejemplo. Nosotros decidimos hacer esto. Una tabla donde poníamos canal, públicos posibles, fijaos, YouTube, Twitter, Facebook, público posible, clientes posibles, temas posibles de los que podríamos hablar, actualidad, herencia, epístolas visuales sobre temas de interés, ¿vale? Tipo de contenido, consejos, aclaraciones, noticias, entrevistas, aquí podríamos añadir una columna, formatos, ¿eh? Mapa conceptual. Ahora bien, quien quiera hacerlo con un diseño y poner pantallazo, eso ya lo dejo a vuestro gusto. Nosotros lo simplificamos, bueno, para personas mayores, además, la exposición. Y aquí tenéis canales LinkedIn, el blog, la página web, WhatsApp, para la cercanía, para la inmediatez, que antes hablábamos de ello. Crear un foro, participación en foros de emprendimiento, no sé, cuando se hacen eventos, los típicos desayunos en las incubadoras de empresas, o con empresarios, con colectivos, cámaras de comercio y demás, participar en este tipo de eventos para relaciones institucionales. Y aquí terminaríamos la exposición. A ver, sé que algunas cosas incluso suenan a nuevo, porque ahora lo que tenemos nosotros son las tablas con los datos. Lo único que he intentado de transmitiros es, voy a quitar la presentación, dejar de mostrar pantalla y así no estoy duplicando. Lo que quería transmitiros con esta exposición y lo mismo que haré esta tarde con la otra exposición, que es totalmente diferente, ahí lo dejo también claro para que veáis las dos,
Lo que quería compartiros es que con las tablas que tenéis, es cómo presentarlas en un PowerPoint, como acabo de contaros, en una infografía, insisto que en diseño sois mucho mejor que yo, como antes comentaba, y a partir de ahí, pues me gustaría escuchar ahora algunas dudas, opiniones sobre lo que habéis visto, y bueno, y cuando veáis los dos casos y empecemos a concretar en tutoría, yo os voy a dar muchas ideas e incluso os voy a sugerir, porque sé que por conocimiento y también por vuestras habilidades en diseño, muchos de vosotros lo podéis hacer mucho mejor que lo que hicimos nosotros hace 5 años, ¿vale? Voy a dejar de grabar y abrimos un turno de preguntas, si os parece bien.